Manifestaciones clínicas. El desprendimiento prematuro de placenta puede originar una diversidad de manifestaciones, desde una paciente asintomática, cuando existe, como ya vimos, un hematoma retroplacentario oculto de tamaño pequeño que no origine ningún tipo de descompensación, hasta una serie de manifestaciones que pueden ir desde el sangrado vaginal, que su característica fundamental es que es un sangrado genital de tipo oscuro, ¿okay?, que generalmente no coagula. Esto es muy importante tenerlo en cuenta: sangrado genital oscuro que no coagula, a diferencia de la placenta previa. Un dolor abdominal que puede ser intenso, que dependiendo el sitio de inserción placentaria puede ser desde un dolor a nivel de la zona anterior, de mesogastro, hipogastrio, de fuerte intensidad, producto de una hipertonía uterina y de una infiltración del miometrio, hasta un dolor posterior lancinante cuando la placenta se encuentra en la cara posterior del útero. Las contracciones uterinas hipertónicas, por supuesto, como ya les mencioné en la fisiopatología, este tipo de contracciones no van a ser contracciones típicas regulares, sino va a ser ya lo que es una distosia dinámica, contracciones hipertónicas hasta la tetania uterina. Por supuesto que todos esos eventos hipóxicos ya mencionados van a traer como consecuencia alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, que pueden ir desde alteraciones leves hasta bradicardia, inclusive hasta la muerte fetal. Si existe una descompensación materna producto de la hemorragia, vamos a tener hipotensión materna, pero recuerden que uno de los factores que pueden producir este tipo de problemas son la hipertensión arterial y la preeclampsia, es decir, que podemos tener pacientes hipertensas, pacientes con el síndrome hipertensivo del embarazo, que pueden tener como consecuencia esta patología, y posteriormente a su descompensación pueden tener hipotensión. Clasificación clínica del DPP. Tenemos que básicamente el DPP se ha clasificado desde el punto de vista clínico principalmente, y es la clasificación clásica de Page que se ha tomado en cuenta durante todos estos años a la hora de clasificarla. Por supuesto, se ha modificado de alguna manera, y tenemos que el grado 0 de la clasificación de Page, vamos a tener que no existen síntomas y el diagnóstico se establece al examinar la placenta, es decir, se hace un diagnóstico retrospectivo una vez que la paciente tiene un parto, por ejemplo. Se hace o se evidencia la presencia de un hematoma bien formado en alguna porción de la placenta, pero no se hizo ningún diagnóstico, ya que la paciente no presentó ninguna sintomatología. El grado 1, que constituye el 48% de las pacientes que presentan DPP, vamos a tener un sangrado leve con o sin hipertonía. No existe sufrimiento fetal, ni taquicardia, ni signos de coagulopatía. Generalmente en estos casos el desprendimiento es de aproximadamente el 30% o menos de la placenta. Existe el fibrinógeno se encuentra normal, y la frecuencia cardíaca fetal, por supuesto, está normal. En el caso del grado 2, ya estamos hablando que ocurre en el 27% de los pacientes con DPP. El sangrado puede ser de leve a moderado. Ya existe dolor, que puede ser dolor intenso, e hipertonía. Ya comienzan a existir cambios a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. Podemos tener alteraciones a nivel de los monitoreos. Ya se pueden presentar lo que se conocen como los DIPS, que son alteraciones en el monitoreo, que lo podemos evidenciar allí. Por supuesto, esto conlleva signos de sufrimiento fetal. Desprendimiento prematuro de placenta ocurre entre un 30 y un 50%, es decir, la placenta se desprende entre un 30 y un 50%. La tensión arterial normal o alta, por supuesto, pacientes previamente hipertensas. El pulso en la paciente generalmente puede estar aumentado, es decir, podemos tener un pulso ya mayor a 100 latidos por minuto. El fibrinógeno, ya que en este caso ya se encuentra disminuido, pero un valor superior a 100, es decir, entre 100 y 150. Y una frecuencia cardíaca
que puede ser variable, por supuesto esto condicionado por el grado de hipoxia que tiene ya ese intercambio materno-fetal o la zona de intercambio materno-fetal. Y el grado 3, que ocurre en el 24%, ya es el grado severo de DPP, donde la hemorragia es severa, donde hay alteraciones hemodinámicas importantes en la madre, con hipotensión, signos de shock, y aquí el desprendimiento ocurre entre un 50 y un 100%, ya tenemos lo que se conoce como la tetania uterina, es decir, un útero de tipo leñoso con una persistencia o una contracción uterina persistente, eso es lo que se conoce como tetania uterina, feto muerto con un fibrinógeno menor de 100 miligramos sobre decilitro, trombocitopenia, prolongación de los tiempos, es decir, ya aquí tenemos una coagulopatía de consumo, lo que es una coagulación intravascular diseminada. El diagnóstico es principalmente clínico en base a lo que ya vimos anteriormente, pero la ecografía nos puede ayudar a determinar, por ejemplo, la presencia de un hematoma retroplacentario, que lo podemos ver en sus distintas etapas. Esto básicamente nos ayuda a ver el tamaño, la ubicación, las características, pero el diagnóstico de DPP es principalmente clínico. Con respecto al manejo, tenemos que el desprendimiento prematuro de placenta se considera una urgencia obstétrica. Esto debe quedar claro, es decir, toda paciente que acude a una admisión y nosotros sospechamos en que es un desprendimiento prematuro de placenta, esto constituye una urgencia obstétrica y así debemos abordar el paciente. Posiblemente pueda requerir finalización inmediata de la gestación y el grado de urgencia y la vía de finalización de la gestación van a depender del estado materno y fetal. Entonces, esto vamos a definirlo de la siguiente manera, es decir, que dependiendo cómo se encuentra o qué características tiene la paciente y el feto, nosotros vamos a tomar una conducta. Por ejemplo, si el hallazgo ecográfico del hematoma retroplacentario es sin un hallazgo clínico evidente de desprendimiento y hay ausencia de hemorragia, sin hipertonía uterina y sin un monitoreo fetal anormal, en este caso, la paciente debe ser abordada de un punto de vista conservador. Es decir, esta es una paciente que vamos a evaluar, vamos a monitorizar, sobre todo en base al tamaño del hematoma, a la cantidad de hemorragia que pueda tener en algún momento y a la condición fetal. Es decir, que el manejo en este caso es eminentemente conservador. Si el monitoreo fetal está patológico o la paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, la conducta es interrupción inmediata del embarazo. Ahora, aquí muchos dirán, bueno, pero ¿cómo interrumpo el embarazo? Muchas veces se contempla la cesárea, ya que en este caso es la vía más expedita, es decir, nos permite obtener el producto de una manera más rápida para disminuir el tiempo de hipoxia que éste pueda tener. Ahora, en caso que la paciente presente un trabajo de parto avanzado, posiblemente en este caso el parto pueda contemplarse, ya que obtendríamos de una manera más rápida al feto a través del parto que a través de una cesárea. Ahora, si se diagnostica muerte fetal, existe un mayor riesgo de complicaciones, tales como CID, hemorragia posparto severa. Entonces aquí vamos a tener dos tipos de pacientes: aquella que se encuentre hemodinámicamente estable sin CID. En este caso se puede contemplar el parto vía vaginal. Cuando digo contemplar me refiero a que si las condiciones obstétricas están dadas, se puede iniciar una inducción, o si la paciente ya se encuentra en trabajo de parto, continuar la vía baja. Ahora, si la paciente está hemodinámicamente estable con CID, ya en estos casos la vía de finalización se debería contemplar la vía alta, es decir, la vía de la cesárea, ya que existen complicaciones muy graves a nivel uterino, que posiblemente estemos hablando de un útero de Cuvelier con una alta probabilidad de una hemorragia posparto severa. Entonces en estos casos hay que tomar otras conductas, como por ejemplo las medidas para disminuir la hemorragia posparto, ya sea la utilización de suturas Bellinch o
directamente la histerectomía obstétrica en caso de útero de Cuvelier. Por supuesto, el manejo de las complicaciones. Este tipo de pacientes no solamente hablamos de interrumpir el embarazo, sino que posiblemente se encuentren en estado de shock y otros tipos de complicaciones que ya la vamos a ver a continuación. Tenemos que el shock hemorrágico, es decir, una paciente con una pérdida hemática importante, debemos manejar el shock hemorrágico. Coagulación intravascular diseminada ya por todos los eventos que ocurren ya mencionados, y la hemorragia posparto, producto que la invasión miometrial de sangre afecta directamente la contracción uterina y vamos a tener hipotonías uterinas con hemorragia posparto. Por supuesto, el útero de Cuvelier, que es la expresión máxima de este problema, donde el hematoma comienza a filtrarse hacia la zona miometrial y esto va a ocupar todos los espacios entre cada fibra muscular, colocándose o produciendo un útero de aspecto violáceo, totalmente infiltrado de sangre, con una incapacidad para su contracción. Y de allí que su complicación más importante es la hemorragia posparto. Insuficiencia renal aguda, muerte materna, complicaciones fetales importantes, productos de la hipoxia, hasta la muerte fetal e inclusive perinatal. Aquí podemos tener también lo que es la enfermedad hipóxico-isquémica como alteraciones importantes que va a traer en un futuro alteraciones importantes en el desarrollo psicomotor del niño, lo que se conoce como parálisis cerebral infantil, que es una complicación bastante importante de este tipo de problemas.